No tiene pinta de detective, pero da igual, porque no lo es. Si el caso es tan insólito que hasta la comisaría de policía lo descarta, es un caso para Sigmund, el protagonista de la comedia policíaca de María Auxiliadora Álvarez, ambientada en el siglo XIX. Casos descartados. Disponible en físico y digital en Amazon. maalvarez.es. Bueno, pues continuando, de aquí nosotros desde la Universidad Iberoamericana, UNIBE, que con mucho gusto a través de su rectora Odil Camilo nos ha prestado este hermoso espacio. Es un gusto, un honor para nosotros que la CUGE esté haciendo esta participación de cierre de feria ya en su último día, en modalidad virtual, que ahora vamos a presentar a nuestra querida María Auxiliadora Álvarez. Ausi, y la responsabilidad de su biografía la tiene Cristina Piñeiro. Así que bienvenida, Ausi, como todos te decimos con cariño. Muy buenas tardes, yo soy Cristina Piñeiro desde los Estados Unidos, del estado de Nueva York. María Auxiliadora Álvarez, ilustradora y diseñadora gráfica, autora de novelas de fantasía como Medianical Age, En las mareas del tiempo. ¿Y qué es importante de esto? Que esta es una un escrito, una propuesta literaria que es interesante y bien hecha, bien diseñada para la juventud y también para los adultos, pero especialmente para los adolescentes que creen mucho, mucho en la fantasía. Pero hoy nos va María Auxiliadora a presentar Casos descartados. María Auxiliadora, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme un año más a la Feria Internacional del Libro La CUGE. Se lo agradezco mucho al equipo de la CUGE y a nuestra presidenta lacujense, Gladys María Montolío. Este año voy a presentar una novela que también es muy especial para mí porque fue la primera novela que escribí y se titula Caso Descartado, que es una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX, con elementos sobrenaturales. Además, hoy me acompaña Manuel Cornejo, que es CEO de Ediciones Diamond, que es la editorial que ha publicado esta nueva edición de Casos Descartados, la edición actual, y me gustaría pasarle la palabra para que podáis conocerle. Hola, muy buenas tardes a todos los que están ahí. Muchísimas gracias a los que nos han cedido este espacio para poder presentando a Auxi. ¿Qué más que decir que lo que dijo Cristina Piñeiro? La verdad que es un privilegio haber podido ser la editorial detrás del relanzamiento internacional de esta gran obra. Para nosotros es un privilegio. La verdad que Ausi es mucho más que una autora emergente, ella ya es una autora consolidada dentro del mundo, ya tiene sus adeptos, sus seguidores, las personas que la siguen, que están detrás de cada uno de sus libros, y es para nosotros un privilegio estar aquí desde Argentina. Les comento un poco, nosotros somos una editorial internacional, trabajamos con autores de todas partes de Latinoamérica, es más, tenemos autores de República Dominicana que están viviendo en New York, como es el caso de Luisa Cuevas, así que es un privilegio para ustedes que están haciendo esta integración iberoamericana, estar tan al sur, y bueno, María Auxiliadora desde España, así que bueno, es un privilegio para nosotros. El trabajo con María Auxiliadora ha sido más que placentero, ya que dentro de nuestro equipo editorial hemos visto que tiene una cadencia al escribir que es sumamente atrapante, sus palabras son prácticamente comestibles, por así decirlo, porque te atrapa, es trepidante, te lleva, te absorbe en ese mundo de fantasía que ella crea. Así que, bueno, tener esta oportunidad para nosotros es muy grato. Ausi, nuestros mejores deseos para ti. Esperamos poder tener la versión de Casos Descartados en inglés. Nosotros somos una editorial que también hace traducciones al inglés americano, al inglés de Estados Unidos, ya que tenemos traductores nativos que se encargan de darle ese toque tan particular. Así que, Ausi, nuestro desafío para que la próxima vez que hagamos un lanzamiento sea speaking in English, ¿no es cierto? Pues muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, por tu valoración de Ausi. Ausi
Cuéntanos, ¿de qué trata esto? Cuéntanos, danos una sinopsis. Pues bueno, lo primero que antes de comenzar a hablar de la novela en sí, lo que me gustaría es contaros el recorrido de la novela desde el año 2011 hasta el año 2016 y la actualidad. Porque este libro de Casos Descartados, el libro en sí tiene ya una historia. Lo primero es que fue la primera novela que escribí, bueno, y eso lo hace una novela muy especial siempre para mí. Yo esta novela comencé a escribirla en el año 2011, después de que me concedieran los 2 premios literarios en Sevilla. Uno de ellos fue la 16ª convocatoria del certamen literario Carmen Conde, en su 9ª edición de cuentos, organizada por el Grupo Aldea, que es la Asociación Literaria de Escritores Andaluces. Y entonces, pues una vez ya que ese mismo año me concedieron esos 2 premios, a mí me hizo muchísima ilusión y entonces todo esto me animó a comenzar ya mi camino como escritora. Ese mismo año, recuerdo, es que es un año además muy especial, me apunté a un curso de escritura para organizar y ampliar mis conocimientos y en ese curso de escritura, una de las propuestas fue escribir un relato de época. Y ese relato de época que yo escribí en ese curso es hoy en día el primer capítulo de Casos Descartados. Esto fue porque, bueno, la profesora del curso me recomendó seguir, porque dice, escribe más porque has conseguido un buen personaje, una buena historia, sigue escribiendo más casos. Y entonces yo, pues, ya con toda esta motivación, me lancé a escribir esta primera novela. La primera vez que fue publicada fue en el año 2016 por una editorial española, y entonces realicé la presentación y posteriormente presenté la novela en el Grupo Aldea. Y además salió en la revista literaria del grupo ese mismo año. Y además fue una tarde muy bonita porque ellos se mostraban muy orgullosos y nunca se me va a olvidar la frase, ¿no? Que ellos decían, nosotros te hemos descubierto. Y a raíz de ese premio fue como que ellos también sabían esa motivación que a mí me habían dado. Posteriormente, en el año 2018, una vez terminado el contrato con esa editorial, yo publiqué la novela por mi cuenta en Amazon, que fue una segunda edición, ya con versión digital, porque hasta entonces no tuvo esa versión. Y con esta segunda edición, pues participé en 2019 en San Jordi, que es la Feria del Libro de Barcelona, gracias a la Asociación de Escritores Vías Literarias de Barrio de Letras. Y también participé en la segunda Feria del Libro de Leganés, en Madrid, gracias a la Asociación de Escritores Saber Leer. Y bueno, también vinieron otras muchas iniciativas literarias, como lecturas conjuntas. Recuerdo especialmente la lectura conjunta de Apasionadas Literarias en el año 2020, que hicieron buenísimas reseñas sobre la novela. También la novela apareció en el catálogo de libros recomendados, Literania 2019, y también tuve apoyo de sitios web como por ejemplo Mucho Más que un Libro. Y bueno, ahí quedó ya un poco la novela, hasta que en el año 2024 salió publicada esta nueva edición a nivel internacional, que ya es la tercera edición y actual, gracias a Ediciones Diamond. Y además, yo estoy muy ilusionada porque esto ha sido como darle una nueva vida a la novela. Entonces ya desde entonces ya se han hecho varias actividades, porque hicimos el lanzamiento internacional en el año 2024. También colaboré con esta novela en el evento literario Books Win 2024 en Barcelona. También recientemente participé en las entrevistas de autores Diamond. Y también con esta novela, también reciente, en el mes de febrero, participé con los demás libros también en Libroforum Sevilla 2025, que es un evento literario anual. Y aquí no acaba la cosa, porque próximamente se va a publicar un nuevo caso inédito en una revista que se llama El Tren de la Bruja, que es una publicación andaluza dedicada al género fantástico, editada por Manuel Endine y Justo Fuentes, y este número está dedicado a las comedias terroríficas. Y para este número yo he escrito un caso que se llama El caso de la bruja. Entonces, pues, en todo este tiempo, la verdad que yo estoy muy contenta porque esta novela ha tenido muy buena acogida por parte de los lectores. He recibido muchos comentarios positivos y ahora, pues, gracias a Ediciones Diamond, esta novela tiene una nueva vida ya a nivel internacional. Y también pues estoy muy contenta porque hoy tengo la gran oportunidad de presentar la novela aquí, en la Feria Internacional del Libro La Cuge.
Y bueno, pues hasta aquí la historia de esta novela hasta la fecha, ¿no? Ahora, Ahora ya, sí, ya me voy a centrar en la novela. sí. Lo primero, les voy a leer la sinopsis para ponerles en contexto, que es la siguiente. En Gregheim, a finales del siglo XIX, Sigmund Sickertase, un hombre despistado, de aspecto desaliñado y con un llamativo corbatín, se empeña en resolver todo caso de carácter insólito o sobrenatural que es rechazado por los agentes de la comisaría de su ciudad. Sin llegar a ser un auténtico detective, logra solucionar una serie de casos con relativo éxito. Sin embargo, pronto descubrirá que algunos de estos casos esconden un trasfondo más complejo de lo que él imaginaba. Esta novela, pues como comentaba, se trata de una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX, con elementos sobrenaturales. Se divide en 22 capítulos, que son 22 casos a resolver, y está contada en primera persona, desde el punto de vista del protagonista. Entonces vamos a ir conociendo los casos y los misterios con él. Y también se crea ese juego de que los lectores intenten resolver el caso. Pero para resolver ese caso, también solamente nosotros contamos con lo que el personaje nos está narrando. Pero sin embargo, Sigmund, el protagonista de esta novela, se caracteriza por su carácter despistado y ni siquiera es un detective. Entonces, esto hace que los lectores incluso descubran la posible solución del caso antes que él. Esta novela, yo quería hablar un poquito de los elementos que vamos a encontrar en ella. Primero, el contexto. Gregheim, que es la ciudad donde ocurre la novela, es una ciudad ficticia de finales del siglo XIX dentro de un contexto europeo. Es una ciudad costera y cuenta con las características geográficas y sociales de una ciudad de esa época. A finales del siglo XIX fue la época de la Segunda Revolución Industrial, caracterizada por la producción mecanizada en las fábricas, los progresos científicos, la división de las clases sociales en burguesía y proletariado, las desigualdades sociales, los movimientos obreros. Y bueno, pues vamos a ver estos elementos de la época ahí en lo que es el escenario y la ambientación de la novela. Y ahora uno de los elementos principales, por supuesto, que son los casos. ¿Qué pasa con estos casos descartados dentro de la novela? Pues estos casos descartados, que le dan título al libro, son casos insólitos o sobrenaturales que son rechazados por los agentes de la comisaría de la ciudad, por eso mismo, por considerarlos inverosímiles. Pero Sigmund se siente responsable de resolverlos porque él tiene una vinculación con la comisaría y no quiere que esos casos queden olvidados, aunque él no sea un agente ni sea un detective. Entonces los casos, como comentaba, bueno, pues tiene elementos, escenarios y personajes propios de historias de terror. Y aquí tenemos el elemento sobrenatural, porque vamos a encontrar casos sobre fantasmas, espectros, objetos malditos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aparte de porque a mí me encanta el género de terror y también escribo terror, es porque también vamos a tener un detalle histórico en cuenta. A pesar de los avances científicos en el siglo XIX, hubo como un auge del tema del espiritismo, impulsando incluso un movimiento cultural e intelectual. La popularidad de las sesiones espiritistas y la búsqueda de lo sobrenatural fomentaron el interés de comunicarse con el más allá y desafiando todas las creencias establecidas. Entonces aquí vemos que ese interés por lo sobrenatural estaba ya propio en ese contexto histórico también. Incluso dentro de ese contexto no faltaban las estafas y los engaños y demás. Bueno, de hecho, no es la primera vez que comento las curiosas estafas históricas que se hacían, ¿no? Como ya vimos en mi novela Medianical Age, que es publicada por la QG Ediciones, que fue presentada esta novela en la feria del año pasado y recientemente se presentó la versión en inglés el pasado mes de febrero, que fue el día de la gran alineación planetaria, que como es la novela de ciencia ficción, lo hicimos en ese marco, ¿no? Y aquí veíamos, como dice Cristina, la estafa medieval de la extracción de la piedra de la locura. O sea, es que las estafas históricas, cuando empezamos a investigar sobre ellas, son de lo más variopintas. Y una imaginación que derrochaban ahí tremendísima. Bueno,
Pues aquí vamos a encontrar también un poquito de estafa histórica en esta novela. Entonces, en definitiva, los casos, pues vamos a tener casos como el caso del alquimista, el caso del payaso fantasma, el caso del espectro del museo, el caso de la flauta maldita, el caso de la casa encantada, el caso del mago. Siempre van a ser casos en torno a elementos extraños. Pero también hay unos pocos casos no rechazados, vamos a decir, como casos más reales que Sigmund se ve envuelto también a resolver. Ya son menos, pero también tenemos el caso del chef o el famoso caso de los robos. Además de los casos, también la novela tiene una trama principal, como de fondo, que vamos a ver también que incluso algunos de estos casos están muy relacionados con ese trasfondo y esa trama. Nos vamos a encontrar sorpresa que no todos los casos son absolutamente casos aislados. Si alguien en el del público quiere hacer una pregunta o dos preguntas, este es el momento. Estamos haciendo este intermedio para evitar que se pierda la información por lo largo de la intervención. Hola María Auxiliadora, desde aquí, desde República Dominicana, aprovechando la magia de la virtualidad para poder estar conectados con todas las personas interesadas en la literatura y todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas. ¿Conoces el recurso de la cuarta pared? Sí, además es un recurso como que el espectador, por ejemplo, en una película se ve muy claro, ¿no? Como que el espectador está viendo la película, pero el personaje parece que habla con él, que se sale de lo que es la película. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya estoy apasionada con lo poco que has hablado sobre esta obra. Ya estoy apasionada por comprarla y leerla, porque realmente me interesa, me gustó mucho la forma de presentarla. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Carlos Grant. Sí, adelante. María Auxiliadora, la pregunta que te mandé a hacer sobre la cuarta pared es porque tú tienes un lenguaje descriptivo en lo que es 4 dimensiones de la literatura compuesta. El espectador se adentra tanto en tus escritos, en ese esoterismo, quizás previo, involuntario, el cual pues majestuoso. Yo estoy sorprendido y a mí debajo del sol nada me anda sorprendiendo. Y con las 2 expositoras que ya llevamos, estoy maravillado. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero hacerte una pregunta, María Auxiliadora. ¿Cómo tú manejas el tiempo en esos episodios? ¿Haces un tiempo para todos o un tiempo individual o cómo? No, estos episodios van ocurriendo de forma cronológica. Entonces vamos a ver que hay una trama de fondo en la novela, digamos como la trama general, y ahora en estos episodios se van resolviendo los casos, pero también se va contando un poquito a poco de esa trama general. Pero claro, cada episodio es un caso que comienza y acaba. Ok. En la resolución. Y tiene un personaje central, ¿no? Claro, tiene el personaje central, que es el protagonista, que es Sigmund Sickerdale, que a pesar de no ser detective, él está empeñado en resolver los casos que la comisaría rechaza. Y ahora voy a entrar también a hablar de los personajes de la novela. Entonces, hay una serie en los Estados Unidos que se llama The X-Files, los casos X, que fue muy famosa aquí durante largo tiempo y tiene cierta similitud con los casos descartados, ¿no? Bueno, este ya es más de época, porque está en el siglo XIX. Entonces, claro, también los casos van como acorde a esa época, a la superstición de esa época. Y claro, la otra serie es como más moderna. Y hay otro tipo de elementos sobrenaturales. Sí, otro tipo de elementos, pero sobrenatural al fin. Parece que por ahora no tenemos más preguntas. María Auxiliadora, ¿puedes continuar con tu exposición, por favor? Pues yo ahora quería hablar ya más detenidamente de los personajes protagonistas. Porque aunque esta novela tiene muchos personajes, porque en cada caso vamos a ver que aparecen personajes nuevos, también hay personajes fijos y por supuesto los personajes protagonistas. Entonces los 2 personajes protagonistas son Sigmund y Carlota. Sigmund, es quien trata de resolver estos casos sin ser detective, pues la historia suya
es un personaje muy peculiar porque en su juventud él fue alcanzado por un rayo y esto le dejó como cierta secuela. O sea, además de tener brontofobia, que es el miedo a las tormentas y a los relámpagos, tiene un comportamiento levemente enajenado, peculiar, un poquito extravagante, debido a este incidente, ¿no? Sobre todo. Entonces, eso lo vamos a ver en sus diálogos, en la manera que tiene de hablar, de comportarse y también la forma que tiene de resolver los casos. Porque también se trata de un personaje muy despistado y él resuelve los casos con sus propios métodos. Pero en el fondo es como si cualquiera de nosotros intentamos resolver un caso sin ser agente o sin ser detective, ¿no? Lo hacemos como buenamente, lo haríamos como buenamente podemos, ¿no? Iríamos al escenario del crimen o del delito, querríamos encontrar a los culpables y trataríamos de resolver el caso. Pero claro, como nuestros conocimientos, como podamos. Pero él, siendo realista, él no llega a resolver los casos por completo, pero sí lo necesario para que los agentes de la comisaría tomen esos casos en cuenta. Y además que también él se ve la resolución de los casos y cómo encuentra a los culpables, pero es igual que nosotros, ¿no? Encontraríamos a un culpable y hasta ahí podemos llegar, no podemos hacer nada más. Pero sí que ya la comisaría de policía sí le daría ya credibilidad a ese caso, porque le estamos señalando, le estamos llevando pruebas, ¿no? Pues esto es un poco lo que hace este personaje para que los casos insólitos se tomen en serio. Pero además hay que sumarle eso, ¿no? Que este personaje tiene unos métodos muy particulares. Voy a hacer una lectura de un pequeño fragmento para que veáis cómo él llega a ocuparse de los casos, ¿no? Es un fragmento de un caso que se llama el caso del payaso fantasma. Entonces, en este caso, para poner un poquito en contexto, el dueño del circo acude a la comisaría porque dice que están ocurriendo sucesos extraños y están culpando a un fantasma. Entonces, la comisaría no da credibilidad ninguna y tiene que ser Sigmund quien va al circo a ver qué está pasando. Entonces, una vez allí, uno de los trabajadores del circo es atacado y se crea allí, bueno, un escándalo, un revuelo entre todo el mundo. Entonces, Sigmund comienza a hacer sus investigaciones. Y aquí voy a leer yo un pequeño fragmento para que veáis cómo hace esas investigaciones. Bueno, dice, tengo motivos para señalar a un par de culpables, reiteré. Pues empiece, por favor, insistía el dueño del circo. Empecemos por el descarte. Usted no puede ser el culpable, porque mientras se produjo el ataque, estaba hablando conmigo. Tampoco creo que el anciano sea lo suficientemente fuerte como para provocar un ataque de ese tipo. La bailarina que le encontró también queda descartada. El hombrecillo no llegaría a aceptar un golpe a esa altura donde se encuentra la herida. Así que pudo haber sido cualquiera de los 4 payasos, uno de los trapecistas, el contorsionista, el encantador de serpientes, cualquiera de los malabaristas, el domador, el resto de las danzarinas, uno de los equilibristas o uno de los músicos. ¡O el espectro!, gritó el anciano vidente. No me acuse!, exclamó el encantador de serpientes. Yo no he sido, pero ¿qué clase de investigación es esta? Estoy convencido de que el agresor se encuentra entre las personas que he nombrado. Le dije al dueño del circo. No se trata en absoluto de un fantasma. Caso resuelto. ¿Cómo que caso resuelto?, preguntó el dueño. Si hay menos descarte que acusado. Y si el anciano tiene razón y se trata de un fantasma. Imaginaros que llega allí de una manera de resolver los casos que es un auténtico desastre. Lo que pasa que a medida que él se va ocupando de los casos descartados, la gente de la ciudad va confiando en él. Incluso piensan que es un detective de verdad. Y para no perder esa credibilidad, él no puede desmentirlo. Él no puede decir yo no soy un detective. Lo que pasa es que esa es una situación que vamos a ver a lo largo de la novela que le incomoda. Él no quiere mentir ni quiere que piense que es un detective. Pero como él mismo dice, bueno, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que soy un tipo cualquiera que viene a resolver un caso? Pues ya que quiero ayudar a estas personas que la comisaría está rechazando, pues voy a tener que decir que soy un detective. Entonces, pues no le queda más remedio que hacerse pasar por detective precisamente para intentar ayudar e intentar resolver estos casos. El otro personaje protagonista es Carlota, que ella se convierte en la asistenta de Sigmund y además su ayudante en algunos casos. Pero ella, a diferencia de Sigmund, es más astuta, más avispada, se da cuenta de todo. Y digamos que ahí yo creé este contraste entre estos dos personajes, entre un personaje despistado y un personaje como ella, que es como muy avispada. Entonces, precisamente ese contraste entre esos dos personajes crea un juego
también muy dinámico. Además que ella ya se va implicando en la resolución de los casos y a medida que avanza la novela se crea una fuerte complicidad entre ellos dos. Entonces, pues los diálogos entre Sigmund y Carlota, vamos a ver que hay muchos juegos de palabras y juegos de conceptos. Yo voy a leer aquí un pequeño diálogo para que veáis más o menos cómo se expresan, ¿no? Este es otro caso que se llama el caso de la fábrica abandonada y el contexto es que en una relojería, Sigmund, acompañado por Carlota, interroga al relojero mientras intenta resolver un caso. El relojero le propone comprar un reloj y Sigmund acepta rápidamente y además compra el reloj más caro. Y una vez que abandona la relojería, se produce este diálogo. ¿Cómo se deja convencer así? Me reprochaba Carlota cuando salimos. Sé que usted es fácil de persuadir, pero esto ya pasa de castaño oscuro. La oscuridad no tiene nada que ver, Carlota. He comprado el reloj porque se me ha ocurrido hacer algo con él. ¿El qué? ¿Mirad la hora? Dijo ella irónicamente. Por supuesto. Pero después haré lo siguiente. Lo dejaré en la fábrica justo por la zona donde aparece el fantasma. ¿Y luego qué? Si se hace con él, entonces comprobaremos que sí que hay alguien que está produciendo esos sucesos y que ese alguien no viene del más allá. Bueno, no me parece mala idea del todo. Para haberla pensado usted. Ah, basta de halago, reí. En breve anochecerá. Debo ir ya a dejar el reloj en la fábrica. Entonces aquí, como vemos, en los diálogos de esta novela hay mucho juego de conceptos, de palabras, y hablar con Sigmund es hablar así constantemente. Todos los diálogos de Sigmund son así, bastante peculiares. También, pues durante la novela, además de estos dos personajes que ya quedan como que son los protagonistas, hay otros personajes a destacar, como por ejemplo la señorita Clea, que aparece en el primer caso resuelto, que además es importante porque al ser el primer caso que resuelve, pues ya ella empieza a tener confianza en él como detective y demás, aunque no lo sea, ¿no? Y también está el odioso agente Hogan, que este es el personaje más odiado por todos los lectores. De verdad, si leéis la novela, rápido vais a saber por qué. También me gustaría, sobre los personajes, contar una curiosidad. Y es que digamos que aquí, en Casos Descartados, hay un personaje invitado de la novela Medianical Age. Okay. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo es esto? La lógica que yo hice. Bueno, ese personaje invitado es K-79, que es un personaje de la época futura en su novela de origen. Pero en ese futuro existen los viajes temporales. Y en esta novela él aparece en el siglo XIX, en un caso que se llama el caso del inventor, y él aparece como un científico que se dedica a la construcción de autómatas. Pero se ve implicado en uno de estos casos extraños. Entonces, en su novela de origen, vemos que en el futuro él se dedica a la creación de cyborg. Siguiendo con la línea de este personaje, podemos decir que tiene una relación con los autómatas, porque los autómatas del siglo XIX y más antiguos se consideran la antesala de los cyborgs y de la robótica. Así que, usando esta lógica, cuadré ahí a este personaje. Además, recientemente publiqué un artículo en mi blog hablando sobre este tema de la robótica y la evolución y demás. Pero bueno, es un personaje invitado que sale solamente en un caso concreto, ¿no? Entonces, este caso es extraño porque está relacionado con los autómatas. Y aunque hay autómatas históricos bastante importantes, desde el autómata que creó Leonardo da Vinci hasta los autómatas del siglo XVIII, a estas alturas, en el siglo XIX, ya también se hacía fraude con los autómatas. Estamos otra vez ante otro fraude histórico. ¿Por qué? Pues porque los autómatas se habían incorporado a los números de magia y solían ser falsos. Entonces ya por la gente, al tema de los autómatas como que no le daba ya credibilidad ninguna. Por supuesto, un caso relacionado con autómatas, sin credibilidad ninguna, pues un caso para Sigmund. También el detalle de cuando yo comencé a escribir Casos Descartados en el año 2011, como yo ya comenté en la presentación de Medianical Age, este personaje que aparece aquí de invitado en esta novela, ya estaba creado en esa época, porque ya yo había empezado a comenzar a esbozar esta novela antes, entonces ya este personaje existía. Y bueno, pues en ese momento se me ocurrió también hacerle ahí de invitado a uno de los casos de esta novela. Y
Y bueno, pues para finalizar, a mí me gustaría leer un microcaso para que vean un poquito cómo son los casos descartados. Es que como novedad, esta edición incluye un caso que fue publicado en la revista digital El Club de la Microficción número 1, publicada por El Tintero de Oro en 2022, la cual recopila una colección de microrelatos dedicados a las fobias. Entonces, como Wow. comentaba, Sigmund tiene brontofobia, y entonces, pues, que es el miedo a los relámpagos y a los truenos. Entonces, digo que es un microcaso porque el relato solo podía tener 250 palabras para participar en esta iniciativa. Por supuesto, en el libro los casos son muchísimo más largos. Pero bueno, aquí podemos ver un ejemplo, en este caso corto, de cómo se desarrollan un poquito los casos en el libro. También era un reto en solo 250 palabras plantear un caso. Este caso se llama Rayos y Truenos, el caso del espantapájaro. Como sabemos ya, los personajes, las personas apasionadas del género de terror, sabemos que el espantapájaro, desde luego, es un personaje muy propio también de este género, sobre todo el espantapájaro este que cobra vida, ¿no? Y bueno, pues, aunque sea un caso corto, pues yo les animo a prestar atención a los detalles y al final sacar sus propias conclusiones. Porque ya veréis que Sigmund, como investigador, ya lo dice Carlota, es un auténtico desastre. Y aquí va la lectura de este microcaso, que como comentaba, aparece en esta nueva edición. Se titula Rayos y Truenos, el caso del espantapájaro. Sin ser detective, me vi envuelto en otro caso de carácter insólito rechazado por la comisaría. Según un granjero de las afueras, su propio espantapájaro trató de acabar con su vida la pasada noche. Era evidente que alguien pretendía cometer el crimen. Y una vez descubierta la farsa, los agentes reales se interesarían por ocuparse del asunto. Aunque en realidad yo me estaba ocupando más de mirar hacia los grises nubarrones que oprimían el cielo que de tratar de encontrar algún sospechoso. Entonces, ¿quién intentó matarme?, me preguntaba el granjero. Estábamos frente al ser de paja, a campo descubierto. Al caer las primeras gotas de lluvia, me escondí bajo un periódico. Me aterrorizaba pensar que tarde o temprano también caería un rayo. ¿Quién más habita en la granja?, interrogué nervioso. Mi esposa y mi hijo de pocos meses. Y finalmente ocurrió lo peor. Un trueno retumbó con fuerza en la bóveda celeste. Uno de ellos debe ser el responsable, quizás su hijo. Caso resuelto, exclamé aterrado. Eso es absurdo, solo es un bebé. ¿Y le parece más coherente culpar a un muñeco de paja? No escuché su respuesta. Corrí despavorido hacia el carro que me llevó hasta allí, tras producirse otro trueno. Solo quería llegar a casa y ocultarme tras el sofá. Cuando nos marchábamos, me asomé por la ventanilla. Me sorprendí. El granjero entraba en su vivienda. Una mujer abandonaba el granero y se dirigía hacia el espantapájaros. Disimuladamente tomaba su ropa. Fin. Como sabemos, aquí va a tener que ser el lector quien saque sus propias conclusiones. Aunque claro, en el libro los casos son más largos y ya después pues, volvería al lugar para seguir investigando. Pero, como digo, fue un reto cuadrar un caso en tan solo 250 palabras. El manejo del espacio y el tiempo. ¿Podrías decir algo de cómo tú manejaste en ese relato tan corto? ¿Cómo tú manejaste el tiempo y el espacio? Pues primero escribí una descripción general para que leyera el caso y no conociera el libro. Hay primero una introducción, ¿no? Que dice, Sí. fui hacia allí porque los agentes no creían, tal y cual. Después ya hay como una transición que ya se ve allí, los personajes delante del espantapájaro hablando. Y ya le está preguntando el granjero, bueno, ¿y qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo es? Resuelva usted el caso, ¿no? Es lo que... Okay. Y ya pues ahí empieza a investigarlo. Lo que pasa es que, claro, ya los nubarrones ya están anunciando los truenos y ahí ya Sigmund se pone nervioso y ya pues va muy rápido. Y quiere acelerar como la resolución del caso. Pero como digo, nunca logra resolver los casos enteros, no puede. Pero sí vamos a ver la resolución. Incluso nosotros como lectores ya de este caso, que es cortito, no es como completo del libro, pero ya podemos sacar una conclusión. Sí. Incluso antes que él.
porque Sí. él ya está pensando en el trueno, ya no, ya, ya tiene que ser lector que diga, ah, pues habrá pasado esto. Y así pues ese juego durante, durante el libro. Am, Sí. sí, continúa, continúa. Sí, pues yo quiero, bueno, pues hasta aquí la exposición del libro. Yo quería también comentar un lema que tiene la novela, que es nunca descartes lo imposible. Claro, Y termino con este lema. claro. Y también, bueno, pues me gustaría comentarles que el libro está disponible en Amazon y también a través de la web de Ediciones Sí, Diamond. Y bueno, pues hasta aquí llegaba coño con mi exposición. Quiero dar las gracias por todo y antes de terminar me gustaría volver a pasarle la palabra a Manuel, por si él también quiere comentar algo más y luego pues podemos dejar un tiempo para comentarios y preguntas también, sí, si quieres. por supuesto, sí. Sí, perfecto. Bueno, es muy interesante el pensamiento que tiene Sigmund, ¿no es cierto? Es una persona escéptica. Yo creo que lo que más lo caracteriza es una persona completamente escéptica de las cosas que la gente le daría una connotación completamente esotérica o de un mundo imaginario. Es una persona bien centrada y creo que ese es uno de sus máximos, digamos que lo que lo hace más encantador, ¿no es cierto? Es que tiene. Así que yo que me gustaría también que Ausi nos cuente un poquito de cómo es que él tiene ese pensamiento tan disruptivo y fresco, ¿no es cierto? Esa capacidad para ver lo que otros no ven. Me gustaría que Ausi nos cuente un poquito acerca de eso. Pues porque él al resolver los casos trata de ver como la lógica de las cosas, porque él piensa, bueno, vale, sí, están diciendo que hay un fantasma o están diciendo que si el espantapájaro, que si tal, bueno, pues yo voy a ir al sitio a ver qué es lo que está pasando realmente. Y eso es una oportunidad que le da al caso que no le están dando los agentes de la comisaría. Y es que vamos a ver en algunos casos que no se trata simplemente de una invención de alguien o alguna cosa. Es que, por ejemplo, en el caso del circo que leía ante un fragmento que empieza a acusar a todo el mundo, pero es que realmente agreden a una persona y está a punto de cometerse un crimen. Entonces él dice, ya, aunque sea algo, dicen ellos que es un fantasma, pero es que sí, puede salir una persona herida de verdad o puede ocurrir algo más grave. Esto hay que prestarle un mínimo de atención a ver qué es lo que en realidad ocurre. Tú hablabas de un lema que tiene el libro. ¿Podrías comentarnos, por favor? Sí, el lema es nunca descartes lo imposible, precisamente por esa poca credibilidad que le están dando a los casos los agentes de la comisaría, pero sin embargo él sí va a ir a resolverlo. Aunque nos parezca imposible, no lo descartemos, que todo puede tener un trasfondo de realidad o puede estar pasando algo. Ok. Aunque nos parezca Ah, imposible, no hay que descartar. queremos ¿Sabes de... qué, Sí, Ausi? Perdón, disculpen. Es muy interesante, ¿no? Que quizá una cosa que lo que caracteriza mucho, mucho a Sigmund es que él no está contaminado con todos los conocimientos científicos que tienen los investigadores sí. profesionales, ¿no? Ujú. Entonces, él mira las cosas desde otro ángulo. Y yo creo que ahí está el secreto de sus grandes capacidades. ¿Cómo fue que se te ocurrió que él fuera una persona tan outsider, tan fuera del mundo de las investigaciones? Pues porque yo quería, verá, yo estaba acostumbrada también a leer, por ejemplo, Sherlock Holmes o personajes como el detective Hércules Poirot de Agatha Christie, que yo veía ahí detectives como que muy seguros de sí mismos y como yo resuelvo este caso, yo soy Hércules Poirot, el detective, tal, qué Sí. ego tiene ese detective, ¿no? Y Sherlock Holmes y ellos están muy convencidos de que son personas con mucha inteligencia y que van a resolver cualquier caso. Entonces yo quería hacer todo lo contrario a esto. Yo quería ser un detective despistado y acercarlo a nosotros, porque es como que, como yo decía, como si cualquiera de nosotros fuera a resolver un caso. ¿Por qué hacemos? Pues con lo que tengamos tenemos que resolverlo. Entonces quería separarlo de estos detectives de la literatura que sí que tienen un intelecto y los casos lo abarcan de una manera tan diferente. Mm, Bueno, en este momento, cualquiera de la audiencia que quiera hacer preguntas puede hacerlo. Y luego entonces, María Auxiliadora, quiero que tú nos des tu opinión. ¿Cómo tú crees que
o sea, ¿cómo tú ves la juventud de hoy en día? ¿Tú crees que realmente tu trabajo va a llegar hasta ellos, está llegando hasta ellos? ¿Y de qué manera los va a beneficiar, vamos a decir? La señorita Dilcia, ¿tiene alguna pregunta para María Auxiliadora? Hoy me gusta esa dinámica, esto es sí o sí. Bueno, pero tengo una pregunta, Ausi. ¿Qué tan difícil es escribir este género así de misterio y esto? Es difícil el tema de los personajes, ¿cómo lo manejas? Cuéntame si esos personajes te dejan dormir de noche, porque a mí no me dejan dormir. Sí. Y me voy por las patas, ese extraterrestre. Cuéntame, ¿cómo hace esto? ¿Cómo es que esa musa se despierta así? ¿Necesita café, leche? Cuéntame. Bueno, lo primero es conocer muy bien a los personajes de la novela, porque eso da la oportunidad, por supuesto, de desarrollarlo, de ver cómo se desenvolvería en diferentes situaciones. Y bueno, una vez conociendo bien a los personajes, pues a partir de ahí ya crear las historias. En este caso, pues yo quería crear estas historias de misterio, estos casos a resolver. Y bueno, a mí me gustan mucho también las novelas de misterio y demás. Y claro, pues hay aquí un juego que a mí me encanta, que además también puedo hacer en mis otras novelas, aunque no sean de misterio, que es esos giros argumentales, que tú estás haciendo al lector mirar hacia aquí, pero cuidado que aquí luego va a venir el giro de la historia. Y entonces eso es muy importante en los casos de misterio, porque tú le vas a dar, bueno, a través del personaje, el lector va a ir recibiendo esas pistas, va a ir leyendo esos casos, pero en muchas ocasiones está haciendo hincapié a otra cosa. Y cuidado que aquí viene luego la sorpresa. Y bueno, eso también, tanto en las novelas de misterio como en otras historias. Auxi, me gustaría preguntarte, porque veo que le pones el toque del humor que prácticamente a los latinos nos encanta. Una de las cosas por la que creo que tu obra puede calar mucho en los jóvenes es ese elemento de ficción, pero a la vez que le pones ese toquecito de humor. ¿Cómo tú manejas ese ingrediente para lograr hacer lo que es una historia de ficción, pero que a la vez mantenga al espectador como interesado, pero le saque una sonrisa? Bueno, pues primero para mantener al lector interesado la intriga. Claro, vas contando las cosas para crearle la intriga. Y luego el humor es porque se crea una situación, un contexto, y dentro de ese contexto es donde pasa ese humor. Entonces ya a esas alturas el lector conoce ese contexto y es como que en ese momento sale un poquito de ese contexto para ese humor. Y entonces yo en mi novela, aunque yo escribo sobre todo terror, fantasía y ciencia ficción, pero todas mis novelas tienen algún toque de humor. Incluso en mi novela de terror, El rostro en el laúd, que publicada por la CUJ Ediciones, es una novela que está contada a partir de 3 personajes y uno de ellos, para destensar el ambiente de terror, le da ese punto, un poquito de humor a la novela, porque hacía falta también como para avanzar la historia. En este caso, que sí que la novela es más de comedia, pues es eso, hacer el humor dentro del contexto que está leyendo el lector en ese momento. Entonces, pues vamos a ver diferentes contextos, diferentes casos, y aquí sobre todo también por el protagonista, la manera que tiene de expresarse o de ver las cosas. Ahí también hay otro ingrediente de humor. Muchísimas gracias, María Auxiliadora. Ya está por despedirse también, como nosotros estamos por despedir a nuestra querida Ausi. De verdad que ha sido un manjar, como hemos disfrutado de todo lo que nos ha contado respecto a tu novela. Estamos muy agradecidos contigo, Cristina, por presentarnos a nuestra estimada Ausi. Bueno, yo para resumir, pues yo tengo la esperanza de que la novela, por supuesto, cale en los jóvenes, porque yo suelo escribir muy dinámico, un estilo de escritura muy ágil, y yo creo que los jóvenes hoy en día, por todo el contexto que tenemos, virtual y demás, incluso las personas adultas, buscan esa inmediatez, ¿no? Les gusta incluso en las películas, en los libros, algo bastante dinámico. Y también en los libros míos trato mucho sobre diferentes valores. Y creo que eso también es importante también en general para todo el mundo.
A través de los Pues, personajes y de las metáforas, hablo también de... muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto y para nosotros que estés aquí esta tarde con nosotros. Esta tarde para nosotros, noche para ti. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decirle a ustedes? ¿Qué puedo decirle al público? Una escritora, una joven escritora llena de sueños que se van a cumplir porque está haciendo el trabajo que es lo más importante, trabajar y estar claro en lo que queremos en la vida. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, María Auxiliadora. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias. Manuel, buenas tardes también a ti. Gracias. Buenas noches para María Auxiliadora y buenas tardes para todos. Ha sido un placer estar aquí presenciándolo. Por favor, no se olviden, el libro está para la venta, disponible en Amazon como Casos Descartados y también en la página web de edicionesdiamond.net, así que pueden comprar su libro. Muchísimas gracias. Tengan buenas tardes. No tiene pinta de detective, pero da igual, porque no lo es. Si el caso es tan insólito que hasta la comisaría de policía lo descarta, es un caso para Sigmund, el protagonista de la comedia policíaca de María Auxiliadora Álvarez, ambientada en el siglo XIX. Casos descartados, disponible en físico y digital en Amazon. maalvarez.es